Buenas tardes, hermanos. Aquellos que no estaban en la bienvenida de la mañana, pues sean bienvenidos. Los que quizá que estén de visita. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de los Salmos. Ha sido un tiempo agradable ver cómo Dios habla a su pueblo a través de la inspiración a los escritores de los Salmos, que abarca diferentes perspectivas, pero todas muy congruentes. Hoy el hermano Ricardo leía o nos invitó a leer el Salmo 121, que es casi un adelanto de lo que voy a compartir. También las lecturas que él hizo era como un resumen de mi texto, entonces sin ponernos de acuerdo, pues él ya nos dio una introducción a este tema. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Amado Dios y bendito Padre eterno, agradecemos la manera en que tú nos ministras, Padre, que nos haces ver nuestra necesidad de ti, y también tu paciencia, porque eres un Padre paciente, Padre, y sabes que en su tiempo todos seguiremos creciendo por la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Guíanos cada día, y ahora te ruego que dirijas mis palabras, Padre, que nos muestres lo que tienes para nosotros en el mensaje de hoy. Agradecemos por tu palabra, que es una herencia, un tesoro invaluable, escrito y dispuesto para todo creyente, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, aquí no nos gusta ser consolados, ser apapachados, tener una palmadita de ánimo cuando estamos en diferentes situaciones, quizá pruebas, necesidades o simplemente sentirnos tristes, pero aún con el consuelo humano, con el consuelo de hermanos, tenemos todavía una mayor bendición, que es el ser guiados por el Padre Espiritual, que es nuestro Dios. Llamé a este tema gratitud en mi ser por el Padre justo y fiel. Les voy a invitar al Salmo 146. Me acompañen con su mirada. A partir del Salmo 145, que son los últimos 5 ya, se desconoce todavía quién es el escritor del Salmo, pero curiosamente comienzan y terminan con una exaltación a Dios. La palabra aleluya. Todos ellos, los salmos desde el 145 hasta el 150, comienzan y terminan con esa exclamación. Y se refiere a una condición del corazón del salmista, de adoración, de confianza, de fe, de esperanza, pero también de una acción de gracias hacia Dios por lo que ha visto en su vida. Es una palabra compuesta que significa alabemos a Dios o alaben a Dios, alabanza a Dios. Y pensando en qué le podemos ofrecer a Dios en gratitud por sus bondades, sino honrar su nombre, su glorioso nombre, exaltarle en una actitud de reverencia. Consideremos que esta puede darse de diferentes maneras, ¿no? Con el paso del tiempo se puede volver una costumbre, pero lo correcto es que todo nuestro ser integralmente, o sea, entero, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sea una manifestación de lo que hay en nuestro interior, y el alabarle sea primeramente sincero, pero también completo. Si nos vamos a Deuteronomio 6:5, Deuteronomio 6:5, dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es la manera en que debe ser nuestra alabanza hacia el Padre. Que no sea pues una costumbre superficial, y tampoco se vuelva una costumbre solamente. Por ejemplo, al venir los domingos sabemos que venimos a alabarle, a exaltar su nombre, pero que también durante el resto de la semana, durante el resto del día, al levantarnos, tengamos una comunión con Él continuamente, desde nuestro pensar, como dice allí el Deuteronomio, con
todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra mente. Y entendemos que nadie puede ocupar el lugar de Dios en cuanto a la prioridad para guiarnos, para animarnos y mucho más para darnos esperanza. Tenemos la esperanza en nuestro Salvador por el sacrificio que hizo por nosotros, pagó el rescate del castigo que merecíamos por nuestro pecado. Sabemos que nacemos en esclavos de nuestras concupiscencias y esclavos del pecado, pero fuimos liberados. Entonces Dios y nuestro Salvador ocupan un lugar especial por la obra del Señor en la cruz. Y vayamos a los salmos, entonces al Salmo 146. Así empieza el salmista, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Y él lo hace desde lo más profundo de su corazón. En el versículo 2 de la palabra: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y aquí lo que vemos, dice, en mi vida. Es una condición continua, permanente. Nadie sabemos los días que vamos a vivir, los días que Dios nos permite o nos va a permitir estar en esta tierra, pero sean pocos, sean muchos, solamente el Señor lo sabe. Pero sean pocos o sean muchos, debemos dedicar el tiempo para adoración, para alabarle, para exaltar su nombre. Por eso el salmista dice: alabaré a Jehová en mi vida. ¿Qué otra cosa puede permanecer para siempre si no es la adoración a Dios? Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida, todas por quizá alguna necesidad, otras porque tenemos que hacerlas, pero le podemos llamar actividades circunstanciales, ¿no? Son actividades que hacemos porque se necesitan, porque nos las piden, porque se esperan de ellas, pero puede haber intenciones diferentes en todo lo que hacemos. Si lo hacemos solamente por compromiso, por actividades que tenemos que terminar, esas no tienen un valor para la eternidad, no tienen un valor espiritual. En cambio, si las hacemos con el deseo de honrar, de alabar a Dios y exaltar su nombre, va a ser contado para la eternidad. Todo creyente debe estar involucrado en la alabanza, con un corazón santificado, con una mente entrenada en la palabra de Dios, con un alma consagrada a Dios, que alaba su nombre en todo momento de su vida. Y no debemos de confundir la adoración con el tiempo que hacemos ocasionalmente o que dedicamos en alguna reunión. Es bueno, es también sincero, pero que no se limite únicamente a cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, sino mantener nuestra comunión constante, permanente en nuestro pensar, en nuestro deseo de servirle y de ser utilizados por el Padre. Y además pues debemos de mantener esa comunión, debemos disfrutar de esa relación con Dios. Es una relación personal. La Biblia está estructurada de esa manera. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es con un propósito. ¿Para qué? Pues para mostrarnos su grandeza. Dios se revela también de otra manera, de una forma especial, que es la revelación especial a través de su palabra, y también tiene el propósito para que le conozcamos, que le amemos, para que le sirvamos. Entonces la salvación tiene como propósito en nuestra vida aprender a honrar y glorificar al Señor. Y el versículo 10 va a terminar pues haciendo como un cierre, digamos, a este mensaje, pero lo vamos a ver en un momento. Y el versículo 5 menciona bienaventuranzas. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Ya cuando nuestro corazón está dispuesto a adorarle, que quizá lo esperaríamos es que el salmista pasara a darnos la razón y el beneficio no beneficio, sino las bendiciones al alabarle y adorarle. Pero curiosamente es como si abriera un paréntesis en el versículo 4, 3 y 4,
y nos da un consejo. Este consejo pareciera salir de contexto, porque es una exhortación, pero recordemos que la Escritura fue pues escrita con inspiración. Entonces el Espíritu Santo y Dios Padre tuvo a bien en considerar y recordar al hombre su condición. ¿Por qué? Porque si tenemos en la mente otros pensamientos que nos distraen, va a ser más difícil y va a ser de tropiezo para mantener nuestra mirada en Dios. Podemos dar prioridad a otras cosas. Por eso enfatiza mucho el Padre aquí en el consejo de versículos 3 y 4, dice versículo 3, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y nos advierte de la condición de nuestro corazón, pero también de una necesidad. Si pensamos cuál es la necesidad principal del hombre, pues ahí tenemos muchas necesidades, quizá biológicas, físicas, inclusive emocionales, ¿no? Pero si nos vamos más allá, una necesidad, y la más importante, podemos decir, espiritualmente, es la salvación. Cuando no conocemos a Dios, no nos damos cuenta de esa necesidad, pero Dios sí la conoce, entonces la enfatiza, y vamos a ver por qué. Dice, no confíes en los príncipes. Cuando colocamos nuestra confianza en el hombre, podemos creer en él por diferentes razones, pero si ese hombre se equivoca, vamos a caer cuando el hombre cae. Por eso el culto a una persona no es correcto dentro de la iglesia. No podemos confiar plenamente, o no plenamente, sino poner nuestra expectativa en un dirigente, en un líder, que somos imperfectos y las personas nos equivocamos. Entonces cuando esa persona se equivoque, pues nos va a llevar también a errar. Solamente hay uno que murió en la cruz y pagó el castigo que merecemos por nuestro pecado, un solo Señor, y a Él honramos. Y no confiamos ni descansamos en el hombre para hacer lo que hace el hombre, sino debemos de confiar en Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Dice, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Pues ya lo comentamos, porque en Él no hay salvación. Apunta a esa necesidad y lo vemos muy claramente en actividades como la política. En la política los líderes obviamente tienen un objetivo y los seguidores pues van a seguir el objetivo del líder, van a confiar en el hombre, pero si el hombre se equivoca, pues va a ser también desvío para quienes lo siguen. Otra razón es por la que el hombre no se puede salvar a sí mismo, no puede salvar su alma y mucho menos puede salvar a otros. Ni el gobernador más poderoso puede salvar su propia alma y por lo tanto no puede salvar a otros. Sus promesas son frágiles, sus convicciones débiles, su poder nulo. Todos aquellos que en él confían no tienen esperanza, y nos lo enfatiza mucho Isaías en Isaías 40:21. Voy a dar lectura. Isaías 40:21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Voy a continuar hasta el 24. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Es comparar la naturaleza y capacidad del hombre comparado contra la magnificencia y el poder de Dios. Versículo 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Termino en el 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces ahí nos recuerda a Dios nuestra temporalidad, nuestra imperfección y nuestra poca capacidad comparada con la deidad y el poder de Dios.
Así es el hombre. Aún los poderosos no pueden cumplir lo que prometen con sus discursos y su retórica convincente que envuelve a los seguidores. La confianza en el hombre no es un sustento firme, sino solamente temporal, pasajero. Continuamos con el versículo 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Parece una composición pues, poética, pero es muy directo, enfatizando esa temporalidad. Cuando nos analizamos, vemos que en nuestro corazón nos contamina el orgullo. ¿Cuánto orgullo tenemos? Muchas veces por lo que tenemos, por lo que hemos hecho, por lo que hemos logrado, y más en quienes no conocen al Señor. Y lo vemos claramente en los sepelios, ¿no? Cuando se ministra un sepelio, por lo que reina es el desconsuelo de los dolientes, la desconsolación si no tienen conocimiento de Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ven la impotencia, todo aquello que luchó esa persona, quizás sus logros, sus títulos, sus méritos, aún sus riquezas, sus posesiones, todo se desvanece en ese momento y pasa a nada, ya no tiene importancia, ya no existe. Por eso dice el salmista, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Esta frase pues, tiene dos partes. Sale su aliento, indica la temporalidad, se acabó ya la vida biológica y vuelve a la tierra, deja de ser. Es una forma de hablar de la brevedad de la vida. El salmista también nos lo menciona en el Salmo 90, dice que es como una de las vigilias de la noche o como la niebla que al amanecer está y a las cuantas horas se desvanece y ya no hay niebla, es fugaz. Y también nos dice que es como la flor del campo, como la flor de la hierba que crece en la mañana y al amanecer aparece, pero en la tarde se marchita. Pero tristemente no solo lo vemos en los demás, lo podemos ver en un hermano inmaduro que está creciendo en la fe, que tiene dudas, que se equivoca, pero si vemos a nuestro interior, también lo podemos ver en nuestro corazón. ¿Qué podemos encontrar seguramente? A veces orgullo, soberbia, y podemos llegar a creer que somos más importantes de los que somos. Por eso el salmista nos exhorta, nos invita a no confiar en el hombre porque perece, porque tiene una naturaleza mortal. Salmo 39, 4 al 6, también lo menciona, es parte de lo que ya comentamos. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y esa es la sabiduría de Dios para ayudarnos a entender nuestra posición pasajera, temporal, pero no quiere decir desventurada, ¿no? Porque vamos a ver ahora que pasemos al versículo 5, que también hay bienaventuranza en nuestra posición por la misericordia de Dios. Solamente nos recuerda que todos los proyectos del hombre perecen con él. Los proyectos que no tienen un propósito para Dios perecen cuando el hombre termina sus días sin un fruto permanente. Y apoyarse en el hombre es como sujetarse a una rama pequeña que no nos puede sostener. O sea, de pequeños que intentábamos trepar a un árbol, veíamos el riesgo, ¿no?, de tomarnos de una rama cuando veíamos que se doblaba y no iba a sujetarnos, pues no me subía, no me sujetaba de ella. Entonces es una sabiduría de Dios. ¿Por qué necesitamos alabar el nombre de Dios? ¿Por qué le damos gracias? ¿Por qué le exaltamos?
Y ahora en estos versículos en adelante vemos el beneficio para el hombre de confiar en Dios. Versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es un cambio de escena. Ahora nos habla de bienaventurado, es doblemente feliz, dichoso, aquella persona que tiene satisfacción, que descansa en Dios, que espera en Dios y que sabe que no hay nadie más importante que Dios. Miremos el contraste: mientras que el hombre es impotente para salvar, Dios es poderoso para salvar. Mientras que el hombre no puede salir de su trampa, de su condición, el rey David lo llamaba como del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, porque él clamaba, dice: Dios, sácame del lodo cenagoso, de esta desesperación. El hombre no puede salir, pero en cambio el brazo de Dios es poderoso para dar lo que el hombre necesita, para llenarnos de su gracia, de su misericordia, de su amor y sacarnos de esa condición en la que nos encontrábamos, para llevarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como lo dice Pablo en Colosenses. Otro contraste: mientras que el hombre muere, es decir, es perecible, perece, Dios es eterno y solo en Él hay eternidad. Uno de los muchos atributos de Dios es que es eterno. Una relación con Dios no es solo por un tiempo. Recuerdo un canto que dice: no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Nuestra relación con Dios, aun cuando terminen nuestros días en esta vida, nuestra relación va a continuar en su reino. No necesitamos más que el conocimiento verdadero de Dios a través de su Hijo. Esto es suficiente. Morimos, pero Dios permanece para siempre. En Primera de Pedro 11:22, la lectura. Primera de Pedro, más bien es el 1. A ver, perdí el versículo porque le anoté 11, pero obviamente no tiene 11 capítulos. Nos habla de que los pensamientos del hombre acaban, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y por eso es que confiamos en lo que Dios ha dicho. Estamos seguros de sus promesas, son fieles. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es la exaltación y la promesa es que tendremos vida eterna. Todo creyente que hemos ya doblado nuestra rodilla, hemos disfrutado ya de esta promesa de vida eterna. Mientras que todos los planes de los hombres caducan, los planes de Dios se cumplen perfectamente y sus resultados son también perfectos. Lo que Dios ha decretado desde la eternidad se van a cumplir. Algunos ya se han cumplido y otros estamos plenamente seguros que se van a cumplir completamente, porque Él así lo ha prometido, como es el regreso de la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Confiamos y estamos seguros de que va a suceder. En el versículo 6 del Salmo dice la palabra: ahora que ya nos ha dicho las bienaventuranzas del hombre, de aquel que cree en las promesas de Dios, también exalta, pone en alto todo lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 6: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es quien hizo todas las cosas. En Él se expresan sus atributos. Sabemos que tiene muchos atributos, pero veamos dos: su poder y su sabiduría en la creación del mundo, y podemos agregar también su autoridad. Poder, sabiduría y autoridad para crear todo
de la nada. Eh, Imaginemos que, como dicen los de la teoría de la explosión, ¿no? Cómo las moléculas se fueron uniendo y combinando y dar vida, pero aun cuando el calcio se junte con el magnesio, estaba pensando yo cuando meditaba en estas cosas, cómo iba a tener conciencia y poder alabar a un Dios maravilloso y perfecto, ¿no? Entonces, no es simplemente posible que las sustancias, por únicamente ser elementos, pudieran tener vida y mucho menos tener conciencia y tener esa voluntad de reconocer y de alabar a su Creador. Entonces, Dios tiene poder, tiene sabiduría y tiene autoridad. Eso solo pudo suceder porque su poder es inmensurable, así como su sabiduría para haber puesto en orden todas las cosas. Sabemos que todo lo que vemos es perfecto, el cuerpo, cómo funciona, todos los células de nuestro cuerpo tienen una función perfecta para un órgano, para un componente, el esqueleto, la digestión, la respiración, nuestro pensamiento, ¿no? Es una maravilla cada función de nuestro cuerpo. Igualmente sabemos que la Tierra está en una posición perfecta a una distancia del Sol y los científicos han calculado que si estuviera un poquito más alejada nos congelaríamos, pero si estuviera un poquito más cerca al Sol nos abrazaría su calor y nos pues moriríamos, ¿no? Por ese calor abrasador del Sol. El entender su poder nos ayuda a entender su propósito por el cual hizo la creación. Dice la Biblia que fuimos hechos en Él, por medio de Él y para Él. Aquí vemos un origen, un medio y un fin. El origen es Dios Padre. El medio es a través de la obra del Señor Jesucristo. Y un propósito para exaltar el nombre del Señor. Ese es nuestro propósito, el propósito del creyente en esta vida. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nosotros somos criaturas hechas a su imagen y semejanza de Dios y hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces debemos inclinar nuestro corazón ante el Creador y adorarle, alabarle, honrar su santo nombre por los atributos que mencionamos, por su poder, por su sabiduría y por su autoridad. También menciona el salmista, dice que guarda verdad para siempre. No solo Dios tiene poder, sino que es fiel y verdadero. Son términos afines. Podemos confiar en Dios porque Dios es veraz. No confiamos en el hombre porque el hombre es incompleto, ¿no? Pudiéramos llamarle hasta mentiroso, quizá a veces no por propósito, pero por la condición. Somos imperfectos, somos humanos, nos equivocamos y no cumplimos lo que prometemos. Prometemos algo y no necesariamente lo cumplimos. Fallamos muchas veces, pero Dios nunca falla. Todo lo que Él dijo, todo lo que prometió, se ha cumplido. Su fidelidad es palpable. Vayamos a Josué 21:43. Cuando pasó el pueblo, o iba a pasar más bien a la tierra prometida, Israel ocupa la tierra, ya la ocupó y se ve el cumplimiento de las promesas de Dios, porque describe Josué: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Recordemos cómo estaban temerosos, ¿no? Cuando mandó a los espías y llegaron y dijeron, no, pues era imposible porque era una tierra de gigantes, era mucho riesgo, y dijeron, no vamos a poder con ellos. Pero Dios, que había prometido, lo cumplió. Dice que ninguno de sus enemigos pudo ponerles mano. Y el versículo 45 pues completa todo este cumplimiento de sus promesas, porque dice la palabra: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice, todo se cumplió. Entonces es un Dios fiel que cumple
lo que promete es un Dios verdadero. Y asimismo, si recordamos en Génesis, que se ha mencionado también ya en esta semana, cuando el Salvador, cuando prometió que iba a venir un Salvador nacido de mujer y nacido de simiente, el Salvador vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Gálatas 4:4, en lectura, Gálatas 4:4, dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es una bendición que al llegar a cumplir esta promesa, Dios alcanzó no solamente a su pueblo, sino a aquellos que éramos extranjeros para su pueblo, y ahora podemos ser contados como su pueblo con un título incomparable. Podemos llamarnos hijos de Dios. Y asimismo la promesa de que Dios prometió que el Salvador volverá por segunda vez es absoluta. Confiamos plenamente en que nuestro Señor regresará por su iglesia a su tiempo. Por eso exhortamos a no confiar en ninguna institución, a no confiar en el hombre, aunque sea muy carismático, aunque sea muy buen líder, sino que confiemos en Dios, porque Dios es fiel, porque Dios no falla, porque Dios es verdadero en todo lo que hace. Continuando en el versículo 7, ahora se ven las misericordias de Dios. Dice, versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. En tercer lugar, también Dios es justo porque hace justicia a los agraviados. Y hay movimientos actuales que nos confunden o nos quieren envolver, ¿no? Sobre todo estos movimientos de justicia social que se están levantando y que declaran que las iglesias deben de cambiar las estructuras sociales. Pero recordamos que la iglesia no está para cambiar las estructuras sociales. Aun cuando vino el Señor Jesús en Roma y el pueblo judío en aprobio por los romanos estaba en una estructura social nada correcta. Había abuso, había dominio, y el Señor Jesús no vino para cambiar esa estructura social. La iglesia no tiene que desviarse de este propósito. Él vino a cambiar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque quien hace la justicia a los agraviados no somos nosotros. Es una tarea que le corresponde a Dios. Dios es quien va a hacer la justicia. Dios es justo. Dios está evaluando el comportamiento de los opresores y un día va a poner su mano poderosa donde debe ponerla sobre aquellos que se aprovechan de otras personas. Van a tener su propio juicio, y no es por parte nuestra, sino por parte de nuestro Padre. No somos nosotros los que debemos andar en esas calles pidiendo justicia social, quienes debemos proclamar, sino debemos de proclamar el Evangelio, porque confiamos en un Dios justo que va a ser conforme a su propósito y va a defender a los agraviados y oprimidos. También nos dice que va a dar pan a los hambrientos. La Biblia presenta a Dios como un Dios misericordioso. Él hace salir el sol sobre todos, sobre los buenos y sobre malos. No hace distinción en este sentido, pero sí da de comer al hambriento. Confiemos en que Dios proveerá. Había otro movimiento de un tal Thomas Malthus, le llamaban algo así como el malthusianismo, y era un demente que decía que para que hubiera equidad y provisión suficiente para todos, pues lo más fácil era reducir la población del mundo, ¿no? Pues si no, pues descuenta varios millones y todos van a alcanzar su porción que les corresponde. Pero recordemos que Dios, en su misericordia, permite que la producción de alimentos mundial es suficiente. No sé cuántos millones seamos ahora, 7,000 millones, pero decían algunos estudios que hay alimentos para 10,000 millones de pobladores. El problema no es la producción, el problema no es la misericordia de Dios, el problema es cómo se administran
por la injusticia del hombre. También el versículo 7 termina declarando que Jehová liberta a los cautivos. Voy a dar lectura en Juan 8:32. Recordemos que cuando nacemos estamos en esclavitud, en una esclavitud espiritual. Y aquí el apóstol Juan nos lo recuerda, Juan 8:32. Dijo entonces, bueno, desde el 31 doy lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente es importante la esclavitud, esa física que tienen algunos en sus naciones o que la han tenido. Es más importante la esclavitud espiritual de que hemos sido liberados, rescatados de la esclavitud del pecado. Libertad no es poder hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque en la condición del hombre nos arrastra a ser vanidosos, de hacer lo que queremos hacer. Vamos a empezar a hacer lo que nos gusta, lo que nos place. Entonces caemos otra vez en una libertad, pero es nuestra propia, en nueva esclavitud, pero es nuestra propia esclavitud. Seríamos nuevamente esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Dios nos ha libertado de esa esclavitud, pero no es para poder hacer lo que queremos, pues al fin seremos esclavos del deseo. Somos rescatados en términos espirituales. Asimismo, cuando Juan estaba encarcelado y los discípulos tenían dudas, los envió. Dice: pregúntenle al Señor Jesús. Y él les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, a los cautivos se les proclama libertad. Y esto fue y le dijeron a Juan. Y Juan dijo: ciertamente es el Mesías, porque está declarando las palabras que nos revelan la ceguera espiritual que tenemos. Y asimismo los fariseos, cuando le preguntaron a Jesús: ¿acaso somos nosotros ciegos? El Señor les contestó: porque ustedes dicen que ven, no ven. Y dice: si ustedes vieran, entonces podrían ver. Porque ellos no querían reconocer, no querían ceder la autoridad a entender la enseñanza del Señor Jesús. Estaban seguros que ellos sabían, es decir, ellos tenían ojos para ver, pero no veían. Ellos tenían mente para entender, pero no querían entender. Entonces realmente eran ciegos espirituales y esclavos en el tema que estamos analizando. El versículo 8 es lo que menciona: Jehová abre los ojos de los ciegos. También Jehová levanta a los caídos. Dios nos levanta y nos pone de pie. Muchas veces nos renueva, nos consuela, nos fortalece en su amor, con su Santo Espíritu. Su amor es para todos, pero su amor redentor es para algunos, para los escogidos. Dice: Jehová ama a los justos. Continuamos con el versículo 9. Dice la palabra: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios es protector, es vengador, es un Dios de ira. El camino de los impíos trastorna. Su poder va a venir un día con juicio, no para restaurar, no para sanar, sino para juzgar a las naciones, a todos aquellos que no han doblado su rodilla ante el Dios creador. Y termina el Salmo en el versículo 10, ahora exaltándonos nuevamente la eternidad de Dios. Dice el versículo 10: reinará Jehová para siempre.
tu Dios, oh Sión, más bien tu Dios, oh Sión, hablándole a Israel, de generación en generación. Si hemos confiado en Él, entendemos su carácter perfecto, su obra gloriosa, y no nos queda otra cosa más que honrarlo, que adorarlo, que elevar nuestras acciones de gracia, su persona, a nuestro Dios maravilloso, majestuoso, que nos ha dado el privilegio, como mencionaba antes, de ser llamados hijos suyos. Es el título más grande que podemos tener en la vida, ser llamados hijo de Dios. Él reinará para siempre, su reino no tiene fin. Los príncipes van y vienen, los gobernantes van y vienen, hoy está uno, mañana estará otro, pero el trono de Dios es permanente, Él permanece para siempre. Y por eso nuestras acciones de gracia, nuestra actitud deben ser también continuas. Agradecemos aquí en la tierra, muchas veces también a quienes han tocado nuestra vida, como aquel que nos ha compartido el Evangelio, pero no merece nuestra alabanza. Nuestra alabanza debe ser continua, plena y constante en los días que tengamos de vida aquí en la tierra. Seguro que será permanente en el reino de Dios, para Él, para el Cordero. Entonces es el mensaje de este hermoso salmo. Hemos continuado de diferentes salmos que enfocan los atributos de Dios de diferente manera, exaltando siempre su misericordia, su amor, su poder, su justicia. Y este hermoso salmo tiene como título la alabanza por la justicia de Dios. Pero desde que el salmista lo exalta, reconociendo quién es para él ese Dios, que lo guía diariamente, que lo apacienta, que lo fortalece por los atributos que hizo, por su poder en crear, su poder creador, poder como libertador. Podemos enunciar muchas características, como leía también el hermano Ricardo. Es creador, es guardador, o sea, nos protege, es justo, es proveedor, es libertador, nos abre los ojos espiritualmente, nos da esa vida espiritual, levanta a los caídos, es amoroso, ama a los justos, nos guarda, nos sostiene, nos guía, pero también se trastorna el camino de los impíos y va a hacer justicia tiempo. Entonces son innumerables, incontables todas las misericordias de Dios, y por ello nuestro corazón está agradecido. Por eso nuestro corazón se renueva cada día en sus misericordias al leer su palabra, al contemplar su creación y al mantener en nuestra mente pues el rescate, el nuevo ser que somos espiritualmente debido a la obra del Señor Jesús en la cruz. Somos doblemente bendecidos, somos bienaventurados. Les demos gracias por ello, hermanos. Amado Padre, agradecemos, Señor, la forma continua, permanente, constante en que tú nos bendices cada día, Señor, desde el abrir los ojos, de contemplar tus maravillas, Señor, del escudriñar tu palabra, tener libertad en Cristo, Señor, y tener ese ayudador que es tu Santo Espíritu, que nos renueva cada día, nos ayuda en nuestro caminar en nuestra tierra, y por la hermosa promesa, Señor, que un día te podremos alabar en tu reino eterno, Padre. Llévanos con bien a esta casa, que sea de bendición esta semana que estamos comenzando, Padre. Nos ponemos en tus manos, agradeciendo todo lo recibido de tu mano. Bendito seas, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.